días a todos. Queremos decir que estamos de regreso y feliz de estar con todos. Buen domingo y saludos. Familia, un gran abrazo a sana distancia y bueno, continuamos igual con esta contingencia sanitaria, no igual, creo que estamos un poquito peor en Guanajuato, así que no tenemos fecha todavía de apertura para los domingos, así que vamos a esperar al parecer o es a finales de agosto o inicios de septiembre. Todavía no nos ponemos de acuerdo con las autoridades, pero bueno, ya estaremos avisando con mucho tiempo. También vamos a tener un Instagram Live el próximo martes con el pastor Oscar Delgadillo, que es uno de los pastores G12 nacionales. Así que bueno, continuamos con todas las demás reuniones en línea, a través de Zoom o a través de otras aplicaciones. Todo va a ser igual, continuamos igual. Esperamos y les rogamos por favor que no descuidemos, esto es muy importante lo que voy a decir, no descuidemos nuestro devocional. Yo creo que es lo más importante que nos va a mantener en esta pandemia firmes, tranquilos, en paz, no perder la relación con nuestro Señor en lo más íntimo. Y la oración obviamente que tenemos por líneas, también a través de los programas que lo hacemos, por ejemplo en Zoom. Es muy importante la participación, pero sobre todo la relación íntima de cada uno de ustedes y cada uno de nosotros a través de nuestro devocional diario. Yo creo que eso es lo más importante para que podamos pasar esta pandemia. Y bueno, dale un clic ahí donde está para los cantos de alabanza y regresamos. Para reproducir las canciones de alabanza, si estás viendo este video desde la plataforma de Facebook, lo único que tienes que hacer es ponerle pausa al video, dirigirte a la parte de arriba donde está la descripción del video y darle clic al enlace. Una vez dentro del enlace, dale clic en reproducir todas las canciones. Si estás viendo esta transmisión en vivo desde la plataforma de YouTube, lo único que tienes que hacer es ponerle pausa, dirigirte abajo al área de descripción, darle en mostrar más y darle clic al enlace. Una vez dentro del enlace, dale clic en reproducir todas. ¿Qué tal? Estamos de regreso y bueno, es una alegría volver a estar aquí con ustedes en Irapuato, en casa. Y bueno, quiero leer una porción de la Biblia, muy sencillo, es un solo versículo, pero de ahí quiero basar la plática que vamos a tener en este momento. Es 1 Corintios, capítulo 13, versículo 13, dice así: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Te bendecimos, Padre, porque eres un Dios y un Padre bueno. Eres un papá excelente. Gracias por habernos dado a Jesús, nuestro Rey, Señor. Gracias, Jesús, por ser tan valiente y obediente para llegar hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, te amamos el Espíritu Santo, por el cual el Padre envió a causa del sacrificio tuyo. Espíritu de gracia, guíanos a toda verdad, guíanos a tu palabra, guíanos a poder entender los tiempos que estamos viviendo, pero también el tiempo, Señor, en el cual podemos nosotros compartir a Cristo. El tiempo en que nosotros podemos recibir la palabra y el momento en que podemos también nosotros ser de bendición para otros. Gracias, en verdad. En el nombre de Jesús te ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo nos guíe y sea el que hable y no el hombre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta porción de la palabra en la cual el apóstol Pablo menciona tres elementos bien importantes que persisten. Esta palabra se calcula que fue escrita más o menos en el año 40 después de Jesucristo, entre el 30 y 40 de Jesucristo. Y él dice, y ahora permanecen
y yo creo que es vigente hasta ahora también, 3 cosas: la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Quiero contarles que ahora que estuvimos en Estados Unidos, nos dimos cuenta de algunos detalles más íntimos de lo que está pasando con la iglesia latina. Yo lo había visto ya en otros lugares de Estados Unidos, pero ahora lo viví un poco más cerca y la verdad es triste alguna condición que se puede ver en Estados Unidos. Incluso pude ver 2 iglesias cristianas en las cuales tienen tienen todavía la bandera del orgullo gay, esta del arco iris, afuera de la iglesia. Yo traté de preguntar si era algo para motivar a que los homosexuales pudieran ir a la iglesia y vaya, ser cambiados y decirles la verdad de lo que habla la Biblia, pero no, parece que es más bien dándoles como diciendo: aquí no los vamos a juzgar, aquí no hay problema, aquí pueden venir. Y wow, para mí eso fue muy triste porque es parte de lo que está pasando en muchos lugares, que la iglesia está cediendo a la presión del mundo, a la presión de que nos llamen homofóbicos o que nos llamen que somos intolerantes. Pues es mejor ceder y no permanecer nosotros en lo que es la palabra. Obviamente eso no quiere decir que no amemos a los homosexuales, no somos homofóbicos, pero no podemos nosotros hacer algo así. También nos dimos cuenta cómo muchos latinos llegan a las iglesias en Estados Unidos buscando ayuda, y vaya, los pastores en muy buen corazón pues les ayudan muchísimo así, pero en cualquier momento en que por algo ellos no pueden ayudarles, se molestan y se van de la iglesia. O sea, ¿cuál fue la motivación de ellos para llegar a una iglesia? No fue buscando de Dios, no fue buscando de Cristo, fue buscando ayuda para que ellos puedan tener muebles, pudieran tener alimento mientras ellos empezaban a buscar trabajo, y ya después simple y sencillamente desaparecen. Es algo que me da tristeza, pero me puso a pensar mucho en cuanto a lo que pasa también en México. Cómo es que también en México podemos ver algunas actitudes en algunas personas, incluso regresando, platicando con alguien de la iglesia, me hacían esa pregunta: pastor, ¿por qué algunos que vienen a la iglesia de repente están un tiempo, o incluso gente que está por años en la iglesia, y de repente empiezan a dudar de su fe, empiezan a volver al mundo, y de repente, ¡pum!, también se van de la iglesia, y de repente sabemos ya que están en el mundo, están tomando, están en drogas, o simple y sencillamente están en otro lugar muy a gusto, pero sin dar fruto, y totalmente con una doctrina a veces equivocada, propia, no de la iglesia donde llegaron, sino propia. Entonces dicen: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué algunos que llegan a la iglesia o a nuestras células no persisten? No persisten en el camino de Jesucristo, no persisten en el camino de la palabra, no persisten en el reino, literalmente, en el reino de Dios, en el reino de los cielos, y de repente, ¡pum!, se van y regresan al mundo, o simple y sencillamente en rebeldía se van a un lugar más cómodo, y de ahí se pierden. O sea, al rato ya no van ni siquiera a ninguna otra iglesia. Es algo triste que vemos, pero me preguntaban: ¿qué pasa? O sea, ¿qué sucede en todas estas personas? Bueno, hay una explicación que podemos dar, que yo no me quedaría contento con esa explicación, pero bueno, lo podemos ver, por ejemplo, en la parábola del sembrador. Jesús habla de 4 tipos de tierras. Lo podemos ver en Lucas 8. Jesús habla de 4 tipos de tierras, y son la vida, el corazón de nosotros, de los humanos. Y algunos somos muy duros en nuestro corazón, algunos
somos tan emocionales, pero no persistentes, que esa es la segunda tierra, ¿verdad? La que cayó en las piedras. No tenemos una raíz bien fundada en el Señor y de repente ¡pum! Se nos va la alegría que tuvimos al ir al encuentro, al estar por primera vez en la iglesia, en una célula, y nos enfriamos. El primero, la tierra, el camino duro es un duro corazón a veces para recibir, y el diablo rápidamente quita la semilla que fue sembrada. El tercero es cuando nosotros combinamos entre la iglesia y el mundo. Ahora, estamos en el mundo, amados. O sea, yo quiero que se comprenda esto. De regresar al mundo quiere decir cuando nosotros practicamos lo que hace el mundo. Porque es obvio que Jesús incluso oró ahí en Juan 17, Padre, yo te pido por ellos que están en el mundo, no te pido que los quites del mundo porque ellos, sino que los apartes del mal. Es obvio que nosotros vivimos en este mundo y que estamos rodeados de maldad, estamos rodeados de tentaciones, estamos rodeados de muchas cosas que obviamente no son parte del reino de Dios. Incluso Jesús vino a este mundo, por eso Él decía, mi reino no es de este mundo. Pero Él tuvo que venir al mundo para morir en una cruz y podernos salvar. Es muy diferente cuando nosotros regresamos a las prácticas del mundo sin Dios. A las prácticas del mundo sin Jesucristo, sin la dirección del reino de Dios, el reino, el gobierno de Dios a través de sus principios en su palabra. ¿Cómo es posible que muchos nos vayamos? Mucho tiene que ver esto, el tipo de tierra, corazón duro, cuando nosotros somos muy emocionales nada más y después nos enfriamos. El tercero sería cuando combinamos cosas del mundo y los afanes y los placeres del mundo nos apartan de Dios. Y la cuarta tierra es la buena tierra, la que habla el Señor, la buena tierra donde cae la semilla y da fruto al 30, 60 y 100%. Yo alguna vez comentando con mis discípulos decía, aquí yo veo que de todos los que reciben la palabra, un 25% aproximadamente son los que se quedan realmente con un cambio de vida, una transformación en sus vidas. Nacen de nuevo, literalmente. Y ahí es donde está también la respuesta. ¿Por qué muchos llegan a Cristo, llegan a la iglesia, al reino de Dios aparentemente, y después se alejan? Yo creo que más bien es porque no nacieron de nuevo. Quiero enfatizar esto porque es parte de lo que vamos a hablar de estos tres elementos, la fe, la esperanza y el amor. Yo creo que el problema básico es que no nacieron de nuevo. No nacieron de nuevo. Eso es algo importante que tenemos que recapacitar como iglesia, que tenemos que llevar a las almas a Jesucristo, a un verdadero encuentro con Jesús, porque el verdadero encuentro con Jesucristo nos lleva a la cruz, nos lleva a tener realmente un arrepentimiento y nos lleva a un nuevo nacimiento. Cuando no sucede esto, solamente puede moverse cierta parte de nuestras emociones y nosotros después perdernos en el camino. Alguien que nace de nuevo no se apartará nunca del camino. Alguien que realmente nace de nuevo, como dijo Jesús a Nicodemo, alguien que nace de nuevo en el Espíritu va a ver el reino de los cielos. Alguien que nace en el Espíritu va a entrar al reino de los cielos y nunca más se va a apartar. Esto va incluso para los niños en el aspecto natural. La palabra dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto conlleva espiritualmente igual. Cuando nosotros, siendo bebés espirituales, nacemos de nuevo en Jesucristo y persistimos siendo niños, tomando la leche espiritual y después ya las viandas, continuamente vamos, como dice la palabra, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esto es lo ideal, esto es lo que verdaderamente pasa en muchos de nosotros que tuvimos un real encuentro con Jesucristo, nacimos de nuevo. Entonces yo preguntaría,
¿Cuál es a veces la motivación por la cual una persona puede llegar a buscar a Dios? ¿Qué lo motiva en su corazón para poder buscar un cambio en su vida y poder dejar que una persona, a veces extraña, a veces conocida, le predique de Jesucristo, le predique de Dios? ¿Cuál es la motivación para esto? Y vale, yo encontré algunas cosas que son muy diferentes a la motivación real, que va a ser la última que voy a mencionar. ¿Cuál puede ser una de ellas? Algunos podemos llegar a Cristo motivados, buscando las cosas que antes buscábamos en el mundo, ahora las buscamos en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nuestra motivación es decir, wow, a mí me presentaron un evangelio pues muy bueno. O sea, si Dios me ama y me quiere, pues yo necesito muchas cosas. Yo necesito poder tener un mejor trabajo, necesito poder tener un mejor carro, necesito una mejor casa. O sea, las cosas que buscábamos en el mundo, pero ahora se las voy a pedir a Dios más directamente. Ahora voy a buscar las mismas cosas, pero ahora a través de Dios. Y esa es la motivación. Por eso muchos nos llegamos a desilusionar y de repente nos apartamos. ¿Por qué? Porque la motivación fue incorrecta. Buscando las mismas cosas que buscaba en el mundo, ahora las busco, pero a través de Dios. O sea, Dios no es un fin, sino es un medio. Eso es una de las cosas que sí podemos ver. Y obviamente no nací de nuevo porque mi motivación fue errada. Algunos somos motivados para salir de una crisis. Quizá llegamos o estamos en una crisis matrimonial, una crisis familiar, y vaya, se nos presenta una puerta en la cual podemos salir de eso, y es real, porque cuando alguien verdaderamente llega a Cristo, y sobre todo cuando es un líder de familia, como es un padre, nosotros hemos visto que cuando el padre, que es cabeza de hogar, realmente es tocado por Jesucristo y se entrega su corazón a Jesús, nace de nuevo, wow, viene la promesa del Señor que serás salvo tú y toda tu casa. ¿Por qué? Porque es la cabeza de la familia, y la bendición de la salvación llega a él, a su esposa, a sus hijos, y vemos un total cambio en sus vidas. Pero cuando la motivación es salir de la crisis, que es buena, sí es buena, pero no debe ser la primera motivación o la motivación número uno de acercarme a Dios. Pero muchos nos acercamos a Dios para salir de un problema, para salir de una crisis. Y obviamente Dios es bueno. Dios ayuda a salir de esa crisis, Dios nos ayuda a salir de ese problema familiar que tenemos con la esposa o tenemos con los hijos, y se compone, pero como ya conseguí lo que buscaba, al rato tengo una familia bien, tengo una estabilidad, me olvido de Dios. ¡Wow! Puede pasar, lo hemos visto. ¿Por qué sucede esto? Porque la motivación no fue la correcta, la principal, ¿sí? Salir de una crisis, bueno, lo consigo y me voy. Otra motivación es el ser bendecidos. Lamentablemente de esto tenemos a veces culpa nosotros, los ya hijos de Dios o los cristianos, porque presentamos un evangelio light. Presentamos un evangelio de la prosperidad, el evangelio de la bendición solamente, y hablamos solamente de los derechos o de las bendiciones, de las promesas. ¡Wow! Nos encantan las promesas. ¿A quién no le gustan las promesas de Dios? A todos nos encantan. Pero yo creo que y espero que todos nos hayamos dado cuenta de algo cuando leemos la Biblia. Toda bendición está condicionada a la obediencia. Y a veces no nos gusta hablar de las obligaciones, no las obligaciones, sino de los requisitos, porque sí se necesita a veces. A Israel Dios le dio muchas promesas, pero siempre le decía, si tú obedecieres estos mandamientos, ¿verdad?, y guardares en tu corazón y los llevaras a cabo, te vendrán estas bendiciones. Y ¡pum!, viene todas las bendiciones que menciona, por ejemplo, en Deuteronomio 28.
Pero siempre la bendición está condicionada a la obediencia. Y algunos de nosotros nos acercamos a Dios. La motivación puede decir, yo quiero ser bendecido. ¿Por qué? Porque a veces nos han dado un evangelio en el cual el reflector, como este que tengo aquí a un lado, el reflector está en mí. Yo soy el objeto del reflector y no Dios. O sea, me acerco a Dios o busco de Dios a través de Jesucristo para ser bendecido. Esto no es malo, amados. Yo creo que esto es lógico que nadie viene a Dios para ser maldecido. Pero no des la motivación correcta para nacer de nuevo, para acercarme yo a la palabra, para acercarme yo a poder rendir mi corazón a Cristo. No es la motivación acertada. ¿Por qué? Porque el foco de atención en estas 3 que he hablado, si se dan cuenta, el foco de atención somos nosotros, no Jesucristo. No vemos la cruz tal como cual, no tenemos una revelación de la cruz porque la motivación somos nosotros. Nuestra comodidad, nuestra redención, y está bien porque para eso vino Jesucristo, pero la motivación debe ser correcta, va más allá de todo esto que hemos hablado. Es cuando la motivación correcta llega a nuestra vida, ¿sí? Es cuando realmente vamos a la cruz. Cuando nosotros nacemos de nuevo verdaderamente, es cuando nosotros tenemos un deseo en el corazón de tener realmente un acercamiento a conocer a Dios. Cuando nosotros realmente, no importando todo lo que hemos padecido, sufrido, vivido, sino cuando ese amor reflejado en la cruz nos toca vivir, nos toca no solamente nuestros sentimientos, toca también nuestro interior más íntimo, que es nuestro propio espíritu. Cuando la palabra toca el espíritu, cuando la palabra toca lo más íntimo de nuestra alma, es cuando realmente despierta un deseo de decir, yo me voy a acercar a Dios porque yo he visto que Dios lo dio todo por mí. Y en ese momento hay una valoración, valoramos lo que Dios hizo a través de Jesucristo para rescatarnos, para que nosotros, es cierto, ya aquí ya viene entonces todo lo demás que hemos hablado, para que nosotros ya no viviéramos en maldición, no viviéramos con tantas situaciones que nos lastiman el corazón, aún desde niños, adolescentes y ya en edad adulta, solteros o casados. Llegamos a Cristo deshechos, llegamos buscando de Dios y quizá aparentando algo en nuestra vida que todo está bien, pero en nuestro interior hay heridas, hay situaciones que nos duelen. Cuando nosotros tenemos un verdadero encuentro con Jesús, cuando Jesús nos es presentado como el único camino al Padre, cuando se nos es presentado como el único intermediario entre Dios y los hombres, nosotros no encontramos y no vemos otro camino más que Jesús. Y la motivación correcta, ¿cuál es? Cuando yo digo, yo necesito un Salvador. Yo necesito a Jesús. Yo, por lo que me han presentado el Evangelio y he entendido, he comprendido que solamente Jesús es el camino para poder conocer al Padre y conocerlo íntimamente. Entonces, la motivación ya es diferente. Ya no soy yo solamente, sino mi motivación es conocer a Dios. La motivación correcta es el amor. Y aquí es cuando entramos a esto que hemos hablado. Cuando realmente yo, una persona nueva, o vaya, como testimonio yo lo puedo decir porque cada uno de nosotros hemos tenido esa experiencia. Cuando venimos a Cristo motivados por el amor de Dios, motivados por poder haber encontrado esa fuente de vida eterna en Cristo Jesús,
motivados cuando nosotros vemos a Jesús como el Hijo de Dios, cuando nosotros creemos que es el único que murió en esa cruz para salvarnos, redimirnos. Pero ¿por qué lo hizo el Padre? ¿Por qué lo hizo Jesús? Cuando entendemos el amor de Dios, es cuando verdaderamente cedemos nuestra vida. Es cuando verdaderamente nosotros rendimos nuestra vida a los pies de Jesucristo. Incluso a veces se trata de palabras, ¿verdad? Incluso cuando a veces decimos, ven y recibe a Cristo en tu corazón. Está bien, o sea, es una expresión adecuada, pero yo creo que va más allá de eso. Cuando a mí me presentaron a Jesucristo, no me lo presentaron tan light, o sea, me dijeron, tienes que entregar toda tu vida a Jesucristo. No sé si me puedo dar a entender. Es muy diferente cuando decimos, deja a Cristo entrar a tu vida. O sea, como si Él nos estuviera rogando, y vaya que a veces por amor lo hace, pero somos nosotros los que tenemos que rendir nuestra vida al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que dio su vida por nosotros. Cuando alguien realmente es motivado por la revelación de la cruz en su vida y el amor de Dios toca las fibras más íntimas de su ser, es cuando realmente viene el nuevo nacimiento en el Espíritu. Es cuando realmente, eso es lo que seguramente le pasó a Nicodemo, porque Nicodemo, nosotros no solamente podemos leer de él, que en el capítulo 3 de Juan, en el cual él creyó en Jesucristo en un momento dado y dijo, wow, sí, yo creo que Él es el Mesías. Pero al principio todavía no nacía de nuevo. ¿Por qué te lo digo? Porque si tú lees el capítulo 3 de Juan, dice, y acercándose de noche a buscar a Jesús. ¿Por qué se acercó de noche Juan? Porque tenía miedo de sus amigos, los demás fariseos. Porque él era un fariseo, era un conocedor de la ley, era un doctor de la ley. Por temor se acercó a Jesús. Y Jesús fue muy directo. Jesús no le dijo, te voy a bendecir, le dijo, tienes que nacer de nuevo. O sea, tienes que morir. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 3:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es realmente la motivación correcta. Cuando nosotros realmente vemos en Cristo la única salvación, pero también vemos el amor de Dios a través del sacrificio eterno que Él hizo en la cruz del Calvario. Esa es la motivación correcta que nos lleva a nosotros a un verdadero arrepentimiento y una verdadera entrega de nuestra vida. Y nacemos de nuevo. Y ese es el parteaguas de la vida de una persona, la cual pasa de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. El nuevo nacimiento hace que pasemos de la oscuridad a la luz. Pero muchas veces no sucede eso en las personas. Y ahora que estamos hablando de eso, podemos entender por qué muchos se acercan a Cristo y de repente ¡fum!, ya no están, ya no los vemos en la célula, ya no los vemos en la iglesia, y sabemos que incluso ya se apartaron totalmente del camino y están viviendo ya sus vidas totalmente apartadas del reino de Dios. Amados, es una cadena que viene. Cuando yo verdaderamente tengo la revelación de la cruz, ¿sí?, nazco de nuevo. Conozco, el nacer de nuevo me lleva al plano espiritual en el cual yo puedo ver el reino de Dios y entrar al reino de Dios. Entonces tengo la capacidad de poder tener visión espiritual. Entonces puedo yo conocer ahora el amor de Dios y eso puede ser plantado en mi vida, ¿sí? Realmente conozco a Dios. Cuando realmente tú y yo conocemos a Dios, conocemos que Él es un Padre, que nosotros somos sus hijos al nacer de nuevo, no somos nacidos de carne, ni somos de voluntad de hombre, sino nacemos del Espíritu Santo nuevamente, es cuando nosotros
Nuestros ojos espirituales pueden comprender el grandísimo e incondicional amor de Dios para con la humanidad y específicamente para con cada uno de nosotros. Es esta cadena que nos va llevando. Nazco de nuevo por el impacto del amor de Dios, me acerco por amor a Él, me acerco porque no veo otro camino, es la motivación correcta y eso me lleva a conocerlo a Él realmente como es. ¿Y eso a qué nos lleva? El conocerlo realmente como es nuestro Padre, nuestro Papá, como es Jesucristo, como realmente es descrito en los evangelios, no como nos presentan a veces en las películas, un Jesucristo irreal y religioso. No. Cuando yo leo los evangelios yo veo un Jesús normal, un Jesús que se enojaba a veces, se molestaba con sus discípulos, pero a veces tenía unos detalles extraordinarios. Veo a un Jesús que en Getsemaní tuvo temor, o sea, un Jesús que aunque era Dios, también se hizo humano. Y que, como dice el apóstol Pablo, aquel que fue tentado en todas las cosas, mas no pecó, qué mejor abogado no podemos tener en Él, que nos comprende, porque Él estuvo en nuestros zapatos. Él sabe cómo es la tentación, Él sabe cómo es la lucha entre la carne y el espíritu. Entonces, cuando yo conozco a Dios, conozco su verdadera identidad como Padre, y entonces eso nos da a nosotros la identidad de hijos, ¿sí? Entonces Dios viene a ser el centro de mi vida, mi Padre, mi Rey. Es cuando Jesús ya no solamente es mi Salvador, porque para muchos de nosotros puede ser solamente el Salvador. Pero cuando verdaderamente alguien empieza a dar fruto y es persistente en seguir a Jesucristo y hacer su voluntad, es cuando podemos ver a Jesús como Rey y Señor. Es muy diferente. Yo puedo ver a Jesús solamente como Salvador, y lo es, pero también tengo que llegar a verlo como Rey, como gobernante de mi vida, como un gobernante de mi corazón, en el cual yo puedo dar todo mi ser y poner mi vida en sus manos, y en mejores manos no puede estar. Una confianza que te da tranquilidad, una confianza que te da paz, en la cual tú y yo podemos entonces olvidarnos de las cosas superficiales de la vida, ¿sí? Y empezar a poner a Dios en el centro. Y entonces viene esa grandísima promesa que Él da ahí en Mateo 6, cuando dice que es cierto que tenemos necesidades y hay cosas que nosotros necesitamos tener, ¿sí? Pero Él dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Si tú y yo podemos comprender por qué muchos se acercan a Dios y después se alejan, es porque primero buscan las añadiduras y Dios queda en segundo plano. No, Dios dijo, busquen primeramente el reino de Dios, o sea, el gobierno de Él, el amor de Él, el poder tener una intimidad, padre-hijo, padre-hija, ¿sí? Y su justicia, o sea, una vida honrada, cabal, una vida en la cual soy el mismo en secreto, soy el mismo en público. La justicia es parte de mi vida, el ser justo como Él es justo, el ser recto como Él es recto, en cualquier tiempo de mi vida. Esa es la justicia de Dios. Cuando esto viene, obviamente, entonces ahora sí, amados, todas las bendiciones que tú y yo podemos leer en la Biblia son tuyas y son mías. Hasta entonces es cuando yo puedo entender que las promesas y las bendiciones son una consecuencia de que he conocido a Dios en amor y no en una búsqueda egoísta por mis propios intereses. Ahora, yo creo que tú y yo podemos entender, incluso algunos de nosotros vamos a entender por qué nos alejamos por un tiempo de Dios. Porque quizá incorrectamente lo buscamos la primera vez, pero hubo una segunda oportunidad y wow, Dios es tan bueno que nos da segundas oportunidades.
la segunda oportunidad en la cual realmente ahora sí tuve un encuentro con Dios y comprendí su amor. Yo creo que con esta plática podemos ahora entenderlo mejor. Y yo ahora puedo entender lo que dice el apóstol Pablo. Permanecen tres cosas. La fe, porque es necesaria la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es importante, sí, es muy importante. La fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, lo que vemos en Hebreos 11:1. ¿Es importante la fe? ¡Claro! Pero no es lo primero. Dice, permanece en la fe. Número 2, permanece en la esperanza. ¿La esperanza en qué, amados? La esperanza en que tú y yo vamos a ser resucitados en el día postrero. Que aunque nosotros muramos, nosotros tenemos asegurado en Cristo Jesús la vida eterna. La esperanza de que un día, así como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. La esperanza que cuando Jesús regrese y nos toque estar vivos, seamos de los afortunados que estemos vivos todavía en su segunda venida, en el arrebatamiento, nos vamos a ir con Él. Es la esperanza fundada en la confianza y en la primera parte que dice la fe. La esperanza está fundada en la fe, porque le creo a Dios, tengo esperanza. La esperanza que Jesús va a regresar por segunda vez por su iglesia. Permanece en la fe, la esperanza. Pero el número 3, el amor. Y de estos 3, dice el principal, es el amor. Obvio, por lo que acabamos de decir. Cuando nosotros descubrimos realmente el arma más poderosa que hay sobre esta tierra, que es el amor de Dios, y sobre todo el universo y todo lo creado, lo más importante es el amor. Por eso el amor es la base de los primeros 2 mandamientos que encierran toda la ley y los profetas. Es el amor la base de los 2 mandamientos principales. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Wow, ¿cuál es la esencia de esos 2 mandamientos? Es el amor, por eso el apóstol Pablo lo dice. Que de estos 3 elementos que permanecen ahora en la iglesia, el principal de ellos es el amor. Porque alguien que ha comprendido el amor de Dios nunca se va a apartar de él. Porque ahora el amor de Dios lo tiene atado. Son ataduras de amor, son ataduras que no duelen, son ataduras que nos llevan siempre a buscarlo, a depender de Él, a decirle, Señor, no es mi voluntad, es lo que tú quieras. El poder leer la Escritura no solamente buscando las bendiciones, no, buscando la voluntad de Dios. Papá, ¿qué me vas a hablar hoy que yo tengo que cambiar, que yo tengo que hacer? Amados, muchas cosas en la intimidad. Yo he encontrado la voluntad de Dios. Es cierto, la palabra de Dios, ahí viene encerrada la voluntad de Dios. Pero también muchas veces en cosas específicas de nuestra vida tenemos que buscar la dirección de Dios y la voluntad de Dios. Cuando tú conociste, ahora quiero hablarle a los jóvenes solteros, cuando tú realmente estás conectado con Dios a través del amor y tienes tu prioridad, tienes bien escrito en tu corazón tu prioridad, que sea Él, Dios se va a encargar de buscar tu pareja ideal. A veces hacemos lo contrario. La motivación es, no, tengo que buscar a mi pareja, tengo que buscar, pero a veces la busco hasta en el mundo. Equivocadamente. Amados, por fin la iglesia tiene que comprender que la voluntad de Dios está aquí, pero hay cosas específicas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tú y yo vamos a comprar una propiedad, una casa, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo voy a comprar una casa, si tú vas a comprar una casa, un terreno, no sé, tú y yo tenemos que ir a nuestro lugar secreto y preguntarle, Señor, ¿es tu voluntad que yo compre esta casa? Quizá Dios te dé dirección y nos dé dirección en nuestro lugar secreto y diga, no es tiempo, te vas a endrogar,
¿sabes qué? Te estoy librando de algo, no la compres. Y es cuando no tenemos paz, cuando Dios nos quita la paz en ese aspecto, decimos, no siento paz, no lo voy a hacer. Wow, y después de no hacerlo, y pasa el tiempo, nos damos cuenta que era un fraude, que esa casa estaba mal, que sí me explico, o sea, a veces hay cosas que sí tenemos que pedir dirección. Obviamente Dios nos dio libre albedrío para las cosas sencillas. Yo no tengo que llegar al extremo de decir, Señor, es tu voluntad que yo escoja el helado de vainilla o el de chocolate. Por el amor de Dios, o sea, no lleguemos a esos extremos. Dios nos dio libre albedrío para muchas cosas. Yo puedo, como hijo, ¿verdad? Cuando llega tu hijo y te dice, papá, ¿qué compro? Compra el que quieras, hijo. Compra el helado del sabor que tú quieras. Hay cosas que Dios nos permite que nosotros decidamos, wow, pero hay cosas en las cuales tú y yo sí tenemos que ir a pedirle consejo a Dios. Una de esas puede ser cuando compramos algo, por ejemplo un carro nuevo, que igual y Dios dice, no lo necesitas, te vas a endrogar. Vas a tener situaciones con tu esposa porque ella no está de acuerdo. A veces las mujeres son más sensibles al espíritu y dicen, no siento paz, no lo compres, ¿para qué endrogarnos? Estamos bien. Y a veces le llamamos a eso falta de visión. Y no, si tú vas al lugar secreto y le preguntas a Dios y Dios te dice, cómpralo. Wow, uno va y lo hace y vemos la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque era voluntad de Dios. ¿Verdad? ¿Cuánto más otras cosas? Por ejemplo, cuando tú estás soltero y dices, Señor, yo quiero encontrar la pareja perfecta para mi vida, para pasar el resto de mi vida. Eso es algo muy importante, jóvenes. Tú tienes que ir al lugar secreto y tienes que decirle, Señor, no es lo que yo quiera, es lo que tú quieras. ¿Ves cómo se cambia el reflector? Ya no soy yo el importante ya ahora es Dios. Dios, ¿cuál es tu voluntad en relación a la pareja que voy a tener? Y yo te voy a decir algo, Dios nunca te va a presentar a alguien que no te va a gustar. Porque muchos jóvenes me han dicho, ay, pero si le pregunto a Dios si me muestra a alguien que no me gusta, no, espérame. Estamos hablando que papá sabe nuestro corazón y nuestros gustos. Te va a dar algo que te va a encantar. Yo te lo digo por testimonio. Cuando yo conocí a mi esposa, fue de Dios, yo le pregunté a Dios, Él me dijo el sí, el Espíritu Santo me dijo esta es, no busques algo en otro lado, y wow, me encantó. O sea, Dios nunca te va a dar algo que a ti no te va a gustar. Confíen en Él, jóvenes, ¿verdad? De repente me desvío con los jóvenes, pero vaya, es en todo lo general. Amados, el amor es lo que nos hace ser constantes y persistentes en el reino de Dios. Y el amor es el que nos lleva al perfecto y nuevo nacimiento. Yo le hablaría ahora a la iglesia, cuando tú ya conociste a Jesús. Presenta a Jesucristo como lo presenta la Biblia. Presentemos a Jesús tal como Él es. No presentemos un evangelio light. Jesús nunca hizo eso. Jesús dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No la puso fácil. Jesús dijo, no entren por la puerta y el camino amplio y estrecho que lleva a la perdición. No vayan por ese camino. Vayan por la puerta estrecha y el camino estrecho que lleva a la salvación. Y por eso, porque son estrechos y es difícil, pocos van por él. Jesús no nos puso nada fácil. Él siempre nos puso un evangelio de compromiso. Él dijo, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. El que no me ama a mí más que a padre, madre, esposa e hijos, no puede ser mi discípulo. Jesús no presentó un evangelio light. Amados, no lo presentemos nosotros. Presentemos el evangelio tal como es. Presentemos a Jesús y a este crucificado. Que la cruz no demanda mucho. La cruz demanda todo. Demanda todo nuestro ser. El ministerio de la reconciliación que ha sido puesto en tus manos y en mis manos es un tesoro.
El ministerio de la reconciliación, que es predicar a Cristo y llevar almas a los pies de Cristo para que sean salvas y hacerlos discípulos, ha sido puesto en vasos de barro, algo tan glorioso, que no es una responsabilidad como una carga, es una responsabilidad como un privilegio. Cuando nosotros lo tomamos así, wow, no es pesado el ministerio, no es pesado el predicar a Cristo. Amados, por eso ahora tú y yo podemos entender que permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero de estos tres, en este tiempo tan difícil de pandemia, en este tiempo tan difícil económicamente que se está presentando, en este tiempo que estamos viendo de los finales ya del siglo, como dice la Biblia, de finales de los tiempos, ¿qué es lo que nos va a mantener rectos en el reino de los cielos? Es el amor. El amor a Él, el amor a Papá, el amor a Jesús, el amor al Espíritu Santo, porque el amor de Él, olvídate, es incondicional. Ya no tiene que demostrarnos nada a Dios. Muchos de nosotros decimos, es que no siento que me ame a Dios, no siento, queremos probar más a Dios. ¿Qué más podemos probar a Dios en su amor si ya nos dio lo mejor que tenía, a su propio Hijo? Somos nosotros los que tenemos que demostrarle ahora que realmente el amor que tú y yo tenemos hacia Él es verdadero. ¿Cómo? Dando fruto. Dando fruto en nuestras familias, dando fruto en nuestra vida y dando fruto en discípulos. Es la forma en que yo puedo demostrarle a mi papá que realmente lo quiero, que realmente lo amo. Permanece en la fe, la esperanza y el amor. Pero de estos tres, el principal es el amor. Yo sé que hay personas nuevas y yo espero que haya personas nuevas que nos estén viendo. Yo quiero ahora dirigirme a ti. Si por primera vez o por segunda, tercera vez nos estás viendo, yo quiero ahora presentarte a Jesucristo. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, a nosotros, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las malas noticias que podemos leer en el Evangelio es que si persistimos en pecado sin Jesucristo, el destino nuestro es la muerte eterna, es el infierno. Esa es la mala noticia, pero el Evangelio quiere decir buenas noticias. La buena noticia es que Jesucristo vino a morir en una cruz para tomar nuestro lugar y Dios le cargó a Él toda la maldición de nuestros pecados para que Él, habiendo pagado ya en su misma vida y en su propio cuerpo las consecuencias de todos nuestros pecados, ahora a través de la fe que habla el apóstol Juan y a través de la esperanza de poder creer en Él, somos salvos. Solamente cuando tú entregas tu vida por amor a ese Dios que dio por amor a su Hijo para que pagase la deuda, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo de lo que estoy hablando. ¿Qué harías tú si tú debieras tu casa, debieras 2 millones de pesos y estuvieras dando abonos y tú no ves fin a esa deuda? Una deuda impagable, 2, 3 millones de pesos que debes y tú dices, bueno, pero yo gano muy poco, ¿cómo voy a pagar? Y de repente alguien va al banco y dice, yo pago la deuda de él, no debe nada. Y tú vas al banco y dices, oiga, yo vengo a pagar. Y el banco te dice, ¿sabes qué? Ya vino fulano de tal y pagó todo, no debes nada. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué sentirías hacia esa persona que pagó tu deuda? Amado, es lo mismo que hizo Dios con Jesús. Envió a su Hijo a pagar el precio de tu deuda y mi deuda con su misma sangre, para que ahora a través de la fe nosotros nazcamos de nuevo. La sangre de Jesús nos perdone nuestros pecados, nos limpie y podamos entrar al reino espiritual y nacer de nuevo. Y de ahí se viene toda la cascada que hablamos en esta plática. Solamente cuando tú y yo comprendemos el amor de Dios en Cristo Jesús
y entregamos nuestra vida al Rey, es cuando somos salvos. Y de ahí vas a nacer de nuevo. Yo quiero hacer una oración contigo, con las personas nuevas que nos están guiando, que nos están viendo. Si tú quieres hoy entregarle tu vida a Jesús, pedirle perdón por todos tus pecados, porque el arrepentimiento es clave, es importante. El arrepentimiento va pegado a la gracia de la salvación en Cristo Jesús. Con una sola no se puede, tiene que venir el arrepentimiento, o sea, que nos duela y que podamos nosotros decir, yo quiero dar media vuelta a la vida que llevaba y tomar otro rumbo. El arrepentimiento se junta a la gracia de la cruz, ¡pum!, viene la salvación, viene el nuevo nacimiento. Si tú quieres hacerlo hoy, yo te voy a ayudar, te vamos a ayudar. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a hacer una oración juntos. Dile al Señor, Padre, hoy te doy gracias, Dios eterno, porque hoy te he conocido. Hoy he entendido que Cristo Jesús fue enviado por ti a la tierra, a hacerse hombre y morir en una cruz cargando nuestros pecados. Con su sangre pagó el precio y nuestra deuda. Señor, hoy comprendo que Jesucristo resucitó al tercer día y está vivo. Hoy comprendo que solamente naciendo de nuevo puedo ser salvo. Solamente entregando mi vida puedo ser salvo. Hoy quiero hacerlo. Señor, perdóname. Dile, perdóname todos mis pecados. Me arrepiento, no quiero vivir igual. Perdóname. Y Jesús, hoy te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Es tuyo. Haz con mi vida lo que quieras. Yo ahora soy un esclavo por amor, pero soy hijo. Ahora soy hijo o hija, porque la paternidad de Dios me cubre. Jesús, hoy te declaro mi Señor, mi Rey y mi Salvador. Te entrego mi vida. Gracias, Padre, por tu grandísimo amor. Hoy lo comprendo. Y hoy quiero nacer de nuevo para nunca más alejarme de tus caminos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues gracias a todos ustedes por este tiempo que pudimos estar juntos. Y bueno, un abrazo a sana distancia y en verdad que nos podamos ver pronto. Y bueno, esperamos tener noticias y ya una fecha probable, pero bueno, estamos viendo que esto se está alargando, pero no importa, no perdamos el amor hacia nuestro Señor. Y ese amor se cultiva en el lugar secreto, en nuestro devocional diario. Que Dios los bendiga.